Te doy la bienvenida a este programa especial de France 24. Soy Martín Gripo, comenzamos. Se cumple un año de la llegada de Javier Milei a la presidencia de Argentina con su promesa de reducir al máximo el Estado. Un personaje que le debe su fama a la televisión, donde se mostró disruptivo al político tradicional. Una persona emocional y temperamental al hablar de economía, una combinación que le permitió llegar al Congreso Nacional como diputado y ahora a ocupar el famoso sillón de Rivadavia de la Casa Rosada. El mandatario asumió la presidencia con la promesa de acabar con uno de los mayores problemas del país, la inflación, y sostiene que el Estado debe ser reducido todo lo posible por ser, según él, el principal generador de los precios elevados por sus gastos y su emisión monetaria. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC, el último dato de inflación de la administración del expresidente Alberto Fernández fue del 12,8% a noviembre de 2023, acumulando más de un 160% interanual. Tras estas cifras elevadas que ubicaron a la Argentina junto a Líbano y Venezuela entre los países con mayor inflación del mundo, la administración de Milei dispuso una serie de medidas que acentuaron el grave panorama. Una devaluación mayor al 50% de la moneda nacional, desregular los precios, incluso los alquileres, la paralización de la obra pública, uno de los principales motores de la economía argentina hasta ese entonces, todo esto causó el primer shock. En diciembre, durante los primeros 20 días de su gobierno, la inflación llegó al 25,5% y acumuló un total de 211,4%. Sin embargo, con el transcurso de los meses, tras el gran ajuste en las finanzas estatales y una fuerte paralización de casi todas las actividades económicas, lo que generó una caída en el consumo, la inflación comenzó a desacelerarse. En octubre de este año se ubicó en el 2,7%, la cifra mensual más baja desde 2021, y perforó el piso del 200% en su variación interanual. Milei se puso en marcha para iniciar con sus reformas. Un decreto nacional de necesidad y urgencia y la famosa ley de bases tuvieron un recorrido turbulento por el Congreso hasta su aprobación. La primera victoria de Milei tras meses de fracasos y negociaciones. Janet Bustamante nos cuenta más en este informe. Ley de bases y punto de partida para la libertad de los argentinos. Así nombró Javier Milei la reforma bandera de su gobierno, aprobada por el Congreso el 27 de junio de 2024, tras difíciles negociaciones con los bloques parlamentarios. Este instrumento legal otorga al Ejecutivo atribuciones especiales para legislar por decreto durante un año, sin requerir mayor aprobación del Congreso. Los temas más polémicos que abarca la ley de bases son la declaratoria de emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética. Con esto, el gobierno libertario tiene injerencia en decisiones que normalmente deberían ser debatidas en el Congreso. Sin embargo, los mandatos de Eduardo Duhalde en 2002 y Alberto Fernández en 2019 también aplicaron medidas similares. En consecuencia, los decretos serían controlados por una comisión bicameral. La privatización de empresas públicas. Casi una decena de entidades podrían pasar a manos de grandes capitales privados. Entre ellas estarían las aerolíneas argentinas, el Servicio Postal del Estado, los ferrocarriles y empresas estratégicas como las productoras de energía. La reforma laboral. Ahora, las empresas no están obligadas a indemnizar a los trabajadores que sean despedidos, que contarán con un fondo de cese, el cual les es descontado durante su tiempo de servicio. Por otra parte, se extendió de 3 a 6 meses el periodo de prueba en sociedades que tengan hasta 100 trabajadores. Si la compañía tiene 5 o menos empleados, este periodo es de un año. Asimismo, se exime de multas a aquellos empleadores que no hayan realizado los aportes correspondientes, es decir, que acordaron contrataciones irregulares. El régimen de incentivo para grandes inversiones. Conocido como RIGI, ofrece estímulos tributarios, aduaneros y cambiarios durante 30 años a inversores que aporten más de $200 millones al mercado argentino, quedando fuera de este tope las pequeñas y medianas empresas locales. Junto a la reforma fiscal también aprobada por el Congreso, se conforman los cimientos de la reforma liberal puesta en marcha por Javier Milei en el país sudamericano.
Su impacto en la economía de los argentinos aún está por ver. Los enfrentamientos con lo que Milei denomina la casta marcaron este primer año. Los conflictos con las universidades públicas nacionales detonaron multitudinarias marchas nacionales, reconocidas en el mundo por sus investigaciones, por la calidad educativa y por la gratuidad. El gobierno de Milei decidió congelar los presupuestos de las casas de estudio en medio de una elevada inflación. Salarios por debajo de la canasta básica, imposibilidad de pagar servicios como la energía eléctrica o el gas y la suspensión de becas son algunas de las tantas afectaciones que tuvieron. Para ampliar este tema, previamente hablamos con Víctor Morínigo, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, y esto comentó. Después de estos 11 meses casi, el sistema universitario argentino de 61 universidades públicas está desfinanciado. Digo, la palabra es desfinanciado desde lo presupuestario. Hemos tenido un año muy duro, un año donde el primer semestre se discutió fuertemente los gastos de funcionamiento, que se resolvieron luego del 23 de abril, de la primera gran marcha. Y en el segundo semestre empezamos con una crisis muy complicada con el tema salarios, el cual dio origen a una segunda marcha. Y si bien el primer tema de gastos se solucionó, el tema salarios todavía no se ha solucionado. Así que con esa perspectiva iniciamos el año que viene. Así que en este 2024 ha habido un desfinanciamiento, sobre todo en temas salario, donde los trabajadores docentes y no docentes de las universidades públicas están con un salario en dólares muy bajo para la región, muy bajo para la Argentina. La administración de Milei acusa de corrupción a las autoridades universitarias, por lo que insiste en auditarlas, pero con sus organismos. Desde las casas de estudio aseguran que ya son auditadas y piden que se respeten los controles que realizan organismos independientes. Básicamente lo que hay que explicar es que el gobierno ya ha dado su veredicto y ya hemos sido declarados culpables por el presidente. Por lo tanto, todo lo que suceda después ya poco importa. Hoy la ley argentina es muy clara, la constitución argentina es muy clara y el único organismo que está autorizado para auditar es la Auditoría General de la Nación, un organismo de auditoría externa con grado constitucional que aparece en las leyes de administración financiera. Y la lucha hoy está en que el Poder Ejecutivo, o sea, el presidente Milei, lo que quiere hacer es enviar a su propia auditoría, que es la auditoría de la SIGEN, la Sindicatura General de la Nación, pero me parece que esto es más una pelea mediática para la tribuna, como decimos en la Argentina, y no de fondo. Para muchos, la llegada de Milei reconfiguró la democracia en Argentina, un país pionero en juzgar desapariciones, muertes y torturas cometidas en la dictadura cívico-militar que finalizó en 1983. Los juicios por crímenes de lesa humanidad, la búsqueda de desaparecidos que fueron cifrados en 30.000, agitar las banderas del nunca más y exigir memoria, verdad y justicia. Todo esto el gobierno lo puso en tensión al cuestionarlo. Juan Martín Zanotti es docente e investigador en temas de opinión pública y comunicación política y le preguntamos si Argentina está frente a una nueva democracia. La llegada de Milei al poder un poco y todo lo que ha sido este tiempo, digamos que es difícil por ahí de resumir, ha implicado un achicamiento de la idea de democracia. O sea, ha habido una erosión de instituciones y prácticas vinculadas con la democracia dentro de lo que el gobierno intenta hacer, que es un desprestigio mayor, ¿no?, de lo político. Hay un cuestionamiento a los contratos, a los acuerdos y a los símbolos de la democracia de estos últimos 40 años, ¿no? Y hay una apoyatura ahí en cuestionar y revisar la historia reciente, una cosa que es juzgada, ¿no?, que tiene que ver con esa memoria de la última dictadura. Y digo, los 30.000 siempre son necesariamente una cifra abierta, o sea, disputar una cifra es también atacar, digamos, todo esto que estamos nombrando, ¿no? Es una cifra abierta porque no se puede determinar cuántas personas fueron desaparecidas en un país, ¿no? Y es muy peligroso esto, digamos, ponerlo en esos términos. Sin duda, Milei supo capitalizar el enojo de los jóvenes que ven las posibilidades de un trabajo registrado o adquirir una vivienda casi imposible. La promesa de una dolarización, la eliminación de impuestos, la defensa de la propiedad privada y el mérito individual atrajo la atención de muchos. ¿Qué lugar tienen ahora las juventudes? Esto nos amplía nuestro docente invitado. Los jóvenes hay una particular afectación, por ejemplo, en el mundo del trabajo, en las actividades económicas. Entonces, por eso digo que en los jóvenes también se experimenta más esto de que si hay éxito es individual. O sea, es más difícil ver por ahí que hay una cuestión más colectiva, social, o una vida común que contiene, ¿no? Y Milei sabe capitalizar eso muy bien.
En Milei hay muy buen uso de la relación con las empresas globales, tecnológicas, que por ahí atraen a los jóvenes. Digo, pero sí, evidentemente hay una cuestión de Milei de no respetar esa cultura democrática, pero también hay una gran cantidad de masa de jóvenes que no tiene la cultura de Milei, que no va por el lado de la agresión, que no va por el lado de estas interacciones que se dan en redes sociales, ¿no? Así que sí, permanentemente hay contradicción, hay ambivalencia, digamos, en cómo se disputan algunos sentidos de la política en los jóvenes. Las relaciones entre Argentina y el mundo también se reconfiguraron. Un país que llevó las banderas de la unidad latinoamericana ahora posa su mirada en Estados Unidos e Israel, con un presidente que no cree en el bilateralismo, por lo contrario pone en valor las relaciones personales o directamente con las empresas como una forma de lograr acuerdos. Veamos más en el siguiente informe de Janet Bustamante. Aplausos a Donald Trump. Apretón de manos con Xi Jinping. Así es la diplomacia de Javier Milei, irreverente y cuando menos polémica. El mandatario argentino parece adaptar su retórica de acuerdo al escenario donde se encuentra. Javier Milei ha mostrado afinidad con todo aquel país que comulgue con su propuesta económica, así como de su visión del mundo. Como negacionista férreo del cambio climático, por ello ordenó el retiro de la delegación argentina de la COP29 en Azerbaiyán. O como defensor de Israel. O como paladín de la moral. Ha demostrado además una gran afinidad con dictadores como Castro o como con Maduro. Aunque después se reconcilie. A Javier Milei parece importarle poco atacar a alguno de sus principales socios comerciales o a su familia. Digo, aún cuando tenga a la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. De igual forma, ha marcado distancia en la región con Lula da Silva. Sin embargo, su pragmatismo le ha llevado a ciertos reconocimientos internacionales. Querido Javier Milei, mis felicitaciones por la manera en que usted está conduciendo el destino de Argentina. Y para finalizar el 2024, parece haber alcanzado un triunfo para su país, considerando que el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Mercosur recibió luz verde en la cumbre de Uruguay. It is a political necessity. Sin duda, el 2025, año en el que Argentina celebrará elecciones parlamentarias, será clave para el gobierno de Javier Milei. En nombre de mis compañeros Janet Bustamante, Martín Bustamante y James Martínez, agradezco tu atención y tu elección y te invito a que sigas aquí con nosotros en France 24 y France24.com.